Bueno, ahora espero que el calor no los esté matando tanto como a mí, porque me estoy muriendo de calor. Bueno, yo vengo un poco a hablar de lo más lejano de definiciones como Manu. Soy una persona que no me gusta mucho definir y la verdad que cuando Juli me escribió para venir aquí, estaba justo en un proceso que todavía sigue de varias preguntas y reflexiones que me estaba haciendo personalmente y dije, bueno, creo que es la oportunidad perfecta para venir a compartirlas con ustedes, porque es la primera vez creo que las pongo tan en palabras. Yo suelo estar del otro lado, o sea, un poco organizando y también así como las chicas. Así que bueno, vengo a un poco mostrar estas reflexiones y probablemente que se lleven más preguntas que respuestas. Pero bueno, gracias Juli, Euge y las chicas también por invitarles. I els catalanoparlants volia també traduir cada slide, però crec que era molt difícil, llavors després podem parlar. Aquí. Entonces un poco lo que vengo a hablar es de, como al final el título de conferencia, ¿no? Valor de lo invisible. Vine a pensar un poco, ¿no? De qué es el valor del diseño, ¿no? También en mi perspectiva personal y con mi experiencia. Y que para mí, bueno, el valor de algo que muchas veces no se ve puede ser también eso, el valor del diseño. Y vengo a invitar un poco a pensar y más que nada a sentir desde otro lugar que quizás demasiado femenino para algunas personas, porque hablo mucho de sentir ¿no? y de básicamente como pasar por esos momentos un poco más de lo que solemos hacer. Y quizás lo más transformador del diseño no siempre es lo que se muestra, sino lo que se siente, se intuye, se cuida y se sostiene. Eso es un poco lo que vengo a hablar hoy. Pero antes quería un poco compartir también de contexto de dónde vienen estas reflexiones, que quizás la palabra, bueno, policrisis la han escuchado unas 1000 millones de veces y estamos hartos también de escuchar la palabra crisis climática, crisis, la guerra global. Entonces, si bien estamos pasando por este momento, ¿no? tan problemático, también se puede mirar desde otro ángulo, quizás que estamos pasando por un momento más de transición. Entonces, elijo yo también verlo de esta mirada, y cada transición también trae oportunidades de ver las cosas de otra manera y transitarlas también desde el lado de la oportunidad. Eso es un poco gráficamente, como también me gusta mucho usar líneas y gráficos, un poco, ¿no? Que hoy en día estamos pasando o todavía no ha acabado ese mundo viejo, ¿no? Pero todavía no ha nacido el mundo nuevo. Entonces probablemente se hayan sentido un poco incómodos estos últimos años, y creo que va a durar un poco más, que bueno, no sabemos muy bien qué va a pasar, estamos todos con mucha incertidumbre. Y estamos justo, bueno, en este momento, ¿no? Donde no sabemos bien qué va a pasar, pero estamos en un momento donde, bueno, cada uno en su profesión, en su vida personal también está como intentando buscar nuevas maneras de ver el mundo, de trabajar, nuevos modelos de economía, etc. Y ese, bueno, entre medio, si bien lo podemos llamar, que quizás es un poco incómodo, lo que más necesitamos no es tantas respuestas, tantos frameworks, toolkits, soluciones perfectas, sino quizás necesitamos más espacios para pensar distinto, para imaginar lo que todavía no sabemos ni cómo nombrar, porque el futuro, bueno, es bastante, o los futuros son bastante inciertos, que quizás todavía no sabemos muy bien cómo llamar a estas nuevas maneras de vivir. Pero bueno, un poco para introducir quién soy. Yo soy Mary y bueno, quería un poco representar, porque soy de todos lados un poco, pero de ningún lado del todo. Nací en Córdoba, allá al sur, en Argentina, como acá las chicas. Pero he vivido, bueno, en muchos lugares, en Australia, aquí en Cataluña mucho tiempo, y hoy en día en Lisboa. Y mi familia también paterna viene de Siria y del Líbano, entonces también lo vengo a decir porque como trabajo mucho en futuros, yo creo que siempre es indispensable mostrar la mochila. Podría aquí estar 3 horas hablando, pero creo que esto es lo más indispensable para mí mostrar, que marca mucho mi manera de ver el mundo y mi manera de trabajar. Y he trabajado, bueno, como ven, la palabra diseño en
toda la lista. He trabajado en el mundo del diseño muchísimos años y siempre he comenzado como diseño gráfico, pero he trabajado en diseño de experiencias, de marca, UX. Sé que aquí hay muchas y muchos diseñadores que también probablemente sean de algunas de estas áreas. Pero bueno, a lo largo de los años me fui un poco como ampliando mi manera de ver el mundo y siempre con curiosidad de que siempre hay algo más, ¿no? Estaba quizás en un producto, después dije, bueno, este producto es parte de un servicio, este servicio es parte de un sistema, y hoy en día me dedico al diseño de futuros, que puede sonar un poco amplio, pero ya lo explicaré un poquito aquí. Y vengo también a preguntar, una de las miles de preguntas que me hago y que haré algunas aquí, es, bueno, ¿y si el valor del diseño ya no está solo en las soluciones que damos, sino en las condiciones que creamos? Entonces, nosotros todos somos capaces de crear condiciones diferentes, y también creo que viene un poco de la mano de, como he trabajado con diseño de servicios y mucha facilitación y workshops, que seguro que alguien acá hará, es casi que igual de importante las condiciones que generamos para que las cosas sucedan que el resultado o la solución. Entonces, esta es una pregunta que me vengo haciendo hace mucho tiempo, de que quizás aquí hay algo interesante que podamos también explorar como diseñadores. Pero bueno, ¿qué es el diseño de futuros? Que quizás todo el mundo habla de esto hoy en día, o foresight, diseño de futuros, pero nadie sabe a veces muy bien cuál es la diferencia quizás entre diseño de futuro, foresight. Entonces, así es como lo vengo a definir, que el diseño de futuros es una práctica creativa muy especulativa y a veces, y lo más acá, incómoda, porque a veces hay que hablar de cosas estructuras que nos incomodan, pero para poder pensar diferente hay que hablarlas y ponerlas en la mesa, y que se parece más a abrir preguntas que a encontrar respuestas. Entonces, por eso yo también creo que solamente, más que nada, pregunto que respondo. Y no se trata de pensar el futuro como una destinación fija allá y uno solo, sino más como un terreno para poder jugar, explorar, y también algo que podamos ensayar, sentir, narrar y tensionar. Porque creo que a la hora de hablar de futuros también está muy bueno que hayan diferentes opiniones. Mi trabajo siempre también, con lo que hago, trabajo con personas de todo el mundo, y creo que a veces hago esfuerzo de más esas tensiones para que surjan cosas interesantes. Y un poco la comparación entre foresight y design futures o diseño de futuros, que quizás, bueno, a veces es un poco confusa. El foresight, que sería la perspectiva del lado izquierda, actúa más para anticipar o para predecir, ¿no?, futuros posibles para planificar estratégicamente. Entonces es mucho más analítico, estratégico. En cambio, el diseño de futuros usa mucho más la imaginación y la representación de esos futuros posibles y alternativos, que invitan más que nada a la reflexión, a la crítica. Entonces, como ven aquí la diferencia, la palabra, ¿no?, anticipar, y la otra, imaginar. Pero hay algo muy interesante cuando se trabajan juntos, que es lo que en mi trabajo, y ahora explicaré, hacemos, que un poco simplemente damos mucho más espacio a la parte de imaginación o de creatividad, que al final es un músculo que tenemos todos y todas, simplemente que hay que darle el espacio adecuado y también entrenarlo. Pero esto también es una opinión mía, no podemos planificar nada si todavía no lo podemos imaginar. Entonces es muy importante y muy valioso dar ese espacio para pensar diferente, para imaginar posibilidades, alternativas, y es un poco lo que nosotros hacemos. Bueno, Future Days yo soy la cofundadora junto con Uri, que no está aquí, que Future Days es un think tank, una plataforma y más que nada una comunidad para imaginar, ¿no?, imaginar estos futuros posibles y los que deseamos, pero también traerlos un poco al día a día y hacerlos que funcionen. Entonces, nuestra visión un poco es ser una plataforma líder para crear estos Futures Oriented Ecosistemas by Design, que un poco acá palabra en inglés y en castellano porque ya no sé qué idioma hablo. ¿Y a qué le llamamos ecosistemas? Un poco, nosotros tenemos ya un ecosistema de muchísimas personas, que aquí, bueno, está Erika al frente mío, parte del equipo.
Somos un equipo de más de 15 personas que le llamamos Core Team, pero luego tenemos como muchas layers que son de todas las personas que van y vienen en la plataforma, desde los expertos que vienen a dar las charlas en los eventos que hacemos, hasta las organizaciones que nos dan soporte o nuestros partners, y también una comunidad muy grande como tienen las chicas acá, digital, que también son parte de nuestro ecosistema. Y todas estas personas, nosotros básicamente trabajamos en conjunto para imaginar esos futuros, y de diferentes maneras, ¿no? Más que nada, el festival, probablemente alguien acá, no sé si alguien fue a Future Days en Lisboa, no sé que acá de los Juli, sí, pero hacemos un festival anual que se hace, bueno, en Lisboa. El año que viene todavía no tenemos la fecha y el lugar definido. También hacemos experiencias un poco más curadas para organizaciones y empresas que también quieran, ¿no?, generar esos espacios un poco para provocar. Tenemos la plataforma con muchas personas también que son partes y generan proyectos diferentes, y la parte de Insights, que también, bueno, generamos mucho conocimiento, reports, y los publicamos, bueno, al mundo. Pero bueno, quizás quería poner ahora lo voy a poner, una mini parte del video resumen, digamos, del evento de ahora, para que dé una idea de lo que es Future Days, porque a veces yo lo explico y creo que no sé si se entiende muy bien. Así que ¿sí? Opciones para imaginar alternativas que quizás no le podamos poner palabras o respuestas hoy en día, pero aquí, bueno, surgieron bastantes cosas muy interesantes. Vinieron 600 personas de todos los lugares del mundo, y la verdad que después del evento mucha gente empezó a publicar cosas en LinkedIn, que suele pasar después de una conferencia, y yo me esperaba también bastante ver qué insights o no sé, qué resumen ejecutivo la gente subía, y me sorprendí porque las personas empezaron a hablar de lo que habían sentido en el evento. Entonces no leía tanto quizás, no sé, insight número 1, insight número 2, sino más qué transformaciones habían pasado mucho más en lo profundo, y hice un par de screenshots en las que me llamaron bastante la atención. Esta persona, por ejemplo, escribió: "The visions shared here are not answers, they are invitations". Entonces también hablamos, ¿no?, del cambio de paradigma de invitaciones, ¿no?, a pensar diferente, y quizás esta persona no se encontró con las respuestas que esperaba. Otra persona también que vino de Dinamarca, aquí también escribía: "Future Days was more than a conference, it was an invitation to imagine, feel what symbiotic futures could look like". Entonces también destacando, ¿no?, la parte más sensorial de esos futuros que quizás se ensayaron en Future Days. Otra persona también, ¿no?, hablando de la charla de una de las speakers, Jen Barton, que también ella quizás hablaba más de la parte de los espacios. Ella es arquitecta y hablaba de la importancia de los espacios para crear futuros. Y también Jen dijo una frase que tiene que ver un poco con lo que hablabas, Manu, de words shape worlds. Entonces hablaba mucho también del lenguaje que usamos y cómo eso puede afectar a los futuros que nos imaginamos. Bueno, y así, muchas personas. Otra persona también hablaba más de la comunidad, de la importancia de la comunidad que se sintió en el evento. Aquí también lo hablamos siempre con la gente del equipo, de quizás esa parte, ¿no?, de la sensación de pertenencia que hay acá, es bastante importante a la hora de poder pensar en los futuros. Sí, y también, bueno, un poco we design futures that question the very foundations of our justice systems. Entonces, más también de la parte de cuestionar que buscar la solución. Habla también un poco que nuestro trabajo como diseñadores es imaginar diferente. Entonces también eso, bueno, fueron como bastantes comentarios que a mí me dejaron pensando mucho, y hay uno que destaco también, que es de Esther, de una chica de nuestro equipo, que ella habla también de "We gather to feel something, to remember we need each other, to rehearse a future that's maybe a little softer, wiser, more honest, and the one we're currently building by default". Entonces también, ¿no?, la necesidad de haberse reunido ahí para cuestionarse un poco las estructuras en las que vivimos, y quizás no fueron 3 días para llenarse de insights, sino más que nada para volverse con muchas respuestas que quizás perduren un poco más en el tiempo. Y un poco también esto es un análisis que estamos haciendo ahora con el equipo de Future Days, de que el rol quizás más como diseñadores de futuros es más como de provocador, de que
de un diseñador quizás de antes de buscar ¿no? las respuestas, sino más provocarlas. Entonces estábamos ahora pensando un poco, ¿no? Como qué sería el toolkit de esta provocadora, y sería como expandir los métodos que usamos o los toolkits. Quizás nos sirven más lo que ya existe hace muchos años, quizás hay que cambiarlos, hay que quizás probar otros nuevos procesos. También hablamos, ¿no? de mirar más al pasado también para pensar en los futuros, esa importancia de jugar con la línea del tiempo y quizás explorar un poco las historias que nos han contado y traerlas al hoy para seguir la línea y pensar en diferentes alternativas si eso hubiese perdurado y así. Y también nos hacemos muchas preguntas que probablemente, bueno, acá Juli, si fuiste allá te hayas llevado las mismas, como qué futuros también están excluidos cuando nos enfocamos siempre en frameworks muy rígidos, ¿no? Siempre nos trabajamos en frameworks lineales, quizás hay algunas opciones o algunas alternativas que siempre dejamos de lado. ¿Y qué pasa si nos enfocamos ahí? También, ¿qué significa diseñar con ambigüedad, más que resolución? Y así también, ¿qué rol tiene enfocarse también en lo que sentimos, en el ambiente, en las emociones, cuando salimos un poco de los frameworks? Y quizás no tenemos las respuestas, pero hay algo que se puede probar. Entonces, un poco como reflexión también que me venía haciendo es que quizás el valor está en crear esas condiciones para que puedan aparecer más preguntas, más miradas, más maneras o formas de vivir. Y no lo digo yo, no lo dice el equipo nuestro, pero también lo dicen bastantes expertos del diseño como Dunn and Raby, que también escribieron bastantes libros conocidos como Speculate Everything, que es un libro muy guay, también que habla de design o speculative design, que también habla, ¿no? El diseño ya no es solamente darle forma a objetos, a soluciones para industrias, sino también el diseño puede servir para invitar a lo que hablamos ahora, reflexionar, provocar, debatir. El diseño puede invitar a hacernos muchas preguntas, a desafiar cosas que ya tenemos muy estructuradas, y también el diseño puede servir para imaginar estas alternativas. ¿Y qué significa entonces para mí, ¿no? Diseñar condiciones? Significa dar mucho espacio a la vulnerabilidad. Entonces en Future Days hacemos un diseño bastante pensado para que también las personas se puedan sentir cómodas en mostrar su opinión, en la manera de ver el mundo, en la manera de ver los futuros que queremos vivir, y eso es bastante indispensable como parte de las condiciones. Dar lugar a la intuición, al desacuerdo, a la imaginación radical, a la pausa, a la duda y al no saber. Entonces, creo que esta fórmula mágica de esta serie de condiciones nos van a ayudar un poco a quizás pensar las alternativas que no se pueden hoy nombrar. Pero un poco también yendo a facts, que aquí también, por eso cuando vos dabas la charla mano me resonaba, porque justo leí el otro día un report de PNAS del 2021 que habían analizado con AI, obviamente, muchísimos libros de todo el mundo de literatura, y habían encontrado que a partir de 1950 las palabras asociadas como a solución, ¿no? Fact, conclusión, determinismo, habían subido muchísimo, pero que luego a partir de los 80, pero específicamente ahora en el 2017, bajaron esas palabras y se empezaron a leer muchas más palabras como sentir, probar, creer, alma. Y esto puede significar muchísimas cosas, puede significar que quizás hay más autoras femeninas desde ese momento, o quizás no, o quizás es simplemente por las policrisis que estamos pasando ahora, pero también da mucho a pensar de este momento de transición que estamos pasando, y que quizás ya no hace falta tanto como buscar resultados o enfocarnos tanto en eso, porque al final los futuros son bastante inciertos y quizás hay que enfocarnos un poco más en lo que se siente y probarlos. Y esta es una frase también de este report que me pareció interesante, que hablaba de over the past decades there has been a marked shift in public interest from rationality toward emotion. O sea, habla de eso, del cambio de las palabras que se usan. Y entonces, bueno, estamos transitando un momento donde esas viejas estructuras o modelos
ya no sirven, nos estamos dando cuenta con la política, con la crisis climática, o sea, hay algo que no está funcionando y quizás, bueno, las nuevas formas todavía están tomando forma o estamos imaginándolas. Nosotros en Future Day siempre estamos imaginando alternativas, pero estamos en el momento donde se están probando estas nuevas maneras de vivir. Y el diseño tiene que estar ahí para acompañar el cambio, para sostener esa complejidad, para hacer espacio a lo que todavía no se ve del todo, pero que necesita ser sentido, probado y ensayado. Y esto también un poco como otra de las reflexiones que me venía haciendo, que qué pasa si el tejido del mundo se está desarmando. Tal vez el desafío del diseño hoy sea empezar a tejer distinto, y ese distinto es lo que todavía está incierto, pero tejer con más sensibilidad, con más escucha y con más espacio para que eso nuevo, que no se puede nombrar, pueda emerger. Y también una frase de Future Days de Simon Hofer, uno de los speakers que vinieron, que hablaba también, ¿no?, de the most radical futures are unthinkable. O sea, al final esas alternativas diferentes que necesitamos para vivir a veces ni siquiera se pueden pensar. Entonces no podemos estar enfocando en soluciones si todavía no sabemos ni siquiera qué oportunidades pueden aparecer. Y aquí también recolecté un par de quotes de algunas autoras que sigo. Aquí está, es Jasmine Vina, que ella también se pregunta, ¿no? What if we curate moments of sheer wonder and purpose? Como, ¿qué puede pasar si nos enfocamos más en crear esos momentos de pensar, de reflexión y de propósito? O también aquí de Business Woman, una página también que habla mucho de mujeres en negocios, habla de decoupling may look like threads coming apart today, but culture always weaves itself back together. Entonces también un poco como acá la parte más esperanzadora o de como tener confianza en que dar ese espacio en las no respuestas también pueden surgir cosas interesantes, porque muchas veces, bueno, yo también he trabajado mucho con clientes, en agencias, y sí, estamos muy enfocados en 3 semanas hay que dar y que suele pasar y a veces no lo podemos evitar. O sea, a veces el cliente paga y hay que dar la respuesta ya, pero si nos podemos permitir, que también es un privilegio, pausar y digamos, dejar que aparezcan esas nuevas cosas, pueden salir cosas interesantes que vuelvan a conectarnos. Creo que ya está por terminar la presentación, pero aquí como reflexión que invito a que se lleven. También no vengo a dar ninguna respuesta porque no las tengo, es parte del pensamiento que vengo haciendo. Que quizás el valor del diseño hoy ya no está entonces en dar esas respuestas, sino crear espacios donde esas respuestas aún inimaginables puedan nacer. Y ya está. Muchas gracias.